Mi nombre es Alejandro Rivero Sáenz y en esta ocasión les voy a dar un tutorial de solidificación. En esta ocasión vamos a analizar las secciones 9.6, 9.7 y 9.8 de nuestro libro. Les vamos a dar la importancia de la solidificación. Primero que nada, los metales, después de ser extraídos de la corteza terrestre del océano, en algún momento pasaron por el estado líquido. Analizaremos lo que es una curva de enfriamiento. La explicación en este punto se puede resumir examinando las curvas de enfriamiento. Una curva de enfriamiento muestra cómo disminuye con el tiempo la temperatura de un material, en este caso un metal puro. Primero que nada, el líquido se vierte en un molde a la temperatura del vertido, como se muestra en el punto A. La diferencia entre la temperatura del vertido y la temperatura de solidificación es el sobrecalentamiento. El calor específico lo extrae el molde hasta que el líquido alcanza la temperatura de solidificación, como se muestra en el punto B. Si el líquido no está bien inoculado, debe subenfriarse. Del punto B a C se muestra este paso. La pendiente de la curva de enfriamiento, antes de que comience la solidificación, es la rapidez de enfriamiento. Cambio de temperatura entre cambio de tiempo. A medida que empieza la formación de núcleos, como se muestra en el punto C, se elimina el calor latente de fusión y se eleva la temperatura. Este incremento en la temperatura del líquido subenfriado, como resultado de la formación de núcleos, se le conoce como recalescencia, que es el punto C a D. La solidificación procede de manera isotérmica, a la temperatura de fusión, como es en el punto D a L. A medida que el calor latente perdido de la solidificación continúa, es balanceado por el calor perdido por el enfriamiento. Esta región entre los puntos D y E, donde la temperatura es constante, como se puede ver, se le conoce como interrupción térmica. Se produce una interrupción o meseta térmica debido a que la evolución del calor latente de fusión equilibra el calor que está perdiendo debido al enfriamiento. En el punto E se completa la solidificación y la pieza colada sólida se enfría del punto E a la temperatura ambiente. Si el líquido está bien inoculado, la extensión del subenfriamiento y la recalescencia por lo general son muy pequeñas y solo puede observarse en las curvas de enfriamiento por medio de mediciones muy cuidadosas. Si se presentan en el líquido núcleos heterogéneos efectivos, la solidificación comienza a la temperatura de solidificación. El calor latente mantiene el líquido restante a la temperatura de solidificación, hasta que todo el líquido se ha solidificado y no puede evolucionar más calor. El crecimiento en estas condiciones es plano. El tiempo de solidificación total de la pieza colada es el tiempo requerido para eliminar el calor específico del líquido y el calor latente de fusión. Medido desde el tiempo del vertido hasta que se complete la solidificación, este tiempo está dado por la regla de Eshboriman. El tiempo de solidificación local es el tiempo requerido para eliminar solo el calor latente de fusión. Es en una localización, en particular en la pieza colada. Se mide desde que comienza la solidificación hasta que se completa la solidificación. Los tiempos de solidificación locales y los tiempos de solidificación totales para los líquidos solidificados por subenfriamiento y los líquidos inoculados serán ligeramente distintos. Con frecuencia se utilizan los términos temperatura de fusión y temperatura de solidificación mientras se explica la solidificación. Sería más preciso utilizar el término temperatura de fusión para describir cuando un sólido se convierte por completo en un líquido. Para los metales y compuestos puros, esto sucede a una temperatura fija, suponiendo una presión fija, y sin sobrecalentamiento. La temperatura de solidificación o punto de solidificación puede definirse como la temperatura a la que se completa la solidificación de un material. Bueno, vamos a analizar primero la ecuación de Zvorinov, que nos ayuda a conocer el tiempo local de solidificación. En este caso la T es el tiempo local de solidificación, la C es la constante, la B la podemos decir que es el volumen de la pieza fundida a la que vamos a analizar, el A es el área que envuelve este volumen y la N es el exponente de Zvorinov. Aquí vemos unos ejemplos, como se puede ver, de la utilización de esta ecuación, donde aquí ahora sí que el volumen y el área van cambiando dependiendo de la figura. El volumen en esta pieza es de pi por r al cuadrado por altura, ya que se habla de un cilindro, y el área
es pi por radio al cuadrado por 2, ya que son dos áreas iguales. El volumen de esta figura es lado al cubo, el área es 6 veces el lado al cuadrado, ya que tenemos 6 caras iguales. Como lo dijimos antes, la ecuación de Shmorinov nos ayuda a conocer el tiempo local de solidificación, y donde la C y la N son constantes que van a depender del material que se va a fundir, el material del molde y las condiciones locales en las que está este material, como lo pueden ser el clima, la presión y otros componentes que pueden afectar a esto. Generalmente se obtiene experimentalmente estos valores. La esfera tiene la mayor relación volumen sobre área. Para el mismo volumen es la figura que más tardará en solidificar. Vamos a analizar un problema de la ecuación de Shmorinov, donde aquí nos pueden mostrar diferentes medidas, o sea, diferentes figuras, y cómo va variando el tiempo de solidificación dependiendo de la figura. Aquí podemos ver los diferentes lados, tiempo de solidificación, el volumen, el área, la relación de volumen sobre área y el tiempo de solidificación. En el análisis de gráficas, el tiempo de solidificación sobre la relación del volumen sobre área siempre va a ser una línea recta. Aquí podemos ver que podemos agarrar dos puntos para analizar los valores de la C y la N, que van a ser constantes y las podemos sacar mediante esta gráfica. Aquí vemos otro ejemplo de cómo utilizar estos datos. Con la ayuda de los logaritmos podemos bajar este exponente y resolver estas ecuaciones con mayor facilidad. Y de igual forma, nuestra gráfica va a ser una pendiente, una línea recta. En el tiempo de solidificación, hay piezas que debido a su geometría tienen secciones que solidifican antes que otras, dentro de la misma pieza. Las secciones que solidifican más lentamente envían parte de su material líquido para compensar la contracción del material en las secciones que ya solidificaron. Para el análisis de estas piezas, debemos de dividirlas en secciones, como se muestran en estas imágenes. En esta primera imagen podemos observar que son tres secciones: el cilindro, este primer prisma y este segundo prisma. Aquí podemos ver cuatro secciones: este gran cilindro, este pequeño cilindro, el prisma de abajo, este prisma. Y aquí de igual forma vemos tres secciones: el prisma de abajo, este prisma y este cubo. Para analizar estas piezas es muy recomendable saber cuántas secciones van a ser. Existen varios defectos que pueden introducirse de manera potencial durante la solidificación. La contracción y la porosidad merecen una mención especial. Si una pieza colada contiene poros, orificios pequeños, el componente colado puede fallar de manera catastrófica, cuando se emplea para aplicaciones de soporte de carga, por ejemplo, alaves de turbinas. En la contracción, casi todos los materiales son más densos en el estado sólido que en el líquido. Durante la solidificación el material se contrae o encoge hasta un 7%. Con frecuencia, la mayor parte de las contracciones ocurre como cavidades. Si la solidificación comienza en todas las superficies de la pieza colada o rechupes, si es una superficie se solidifica de manera más lenta que otras. Aquí vemos la solidificación de un metal puro, donde aquí con este triángulo podemos saber el cambio de temperatura entre el cambio del tiempo, la interrupción térmica que existe, que de igual forma es el tiempo de solidificación local, el tiempo total de solidificaciones desde que se vierte el metal hasta que acabe en estado sólido. Aquí es el análisis de un metal puro. Aquí vemos cómo es el proceso de esta solidificación hasta que llegue a ser completado.
Se fue solidificando poco a poco hasta que llegara al punto G, donde está por completo solidificado este metal. El tiempo de solidificación de una aleación es muy diferente. Como podemos verlo en esta ocasión. El diagrama de fases isomorfo muestra una sola fase dentro de su microestructura a cualquier combinación de los metales que se mezclen. La proporción entre uno y otro metal puede ser cualquiera. Solubilidad ilimitada, pero es que debajo de sólidos hay una sola fase. Aquí vemos la composición que tiene. Esta es una composición de líquido a 1250 grados Celsius, como se muestra en esta gráfica. Aquí vemos cómo es la fabricación de este diagrama, donde aquí el cambio de temperatura de sólido a líquido fue de 40 grados Celsius. Esta es nuestra temperatura, este es nuestro porcentaje de níquel. Aquí es otro análisis, donde vemos los porcentajes. Y aquí finalmente son los diferentes componentes que tienen: berilio, silicio, estaño, aluminio, níquel, zinc. Y bueno, es todo lo que veremos por esta ocasión. Muchas gracias.